Abran por favor sus Biblias, hermanos, en San Juan capítulo 6. El Evangelio de San Juan capítulo 6, por favor. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos una vez más congregarnos, estar en este lugar que Dios nos ha provisto y que podemos con libertad reunirnos. Amén. Pero hay que estar orando por la construcción de nuestro templo, porque ocupamos mayor espacio. La casa de al lado hoy la pudimos ocupar, no sé, la próxima semana. Pero nos estamos reduciendo en espacio y no nos beneficia porque nos vamos reduciendo también en número, ¿verdad? Necesitamos crecer, hermanos. Así que, por favor, cuiden a los niños que no vayan a jugar de aquel lado al término del servicio, porque ya están viviendo ahí los vecinos. Hay gente ahorita ahí viviendo, nos han prestado por hoy, pero no sabemos por cuánto tiempo, así que tenemos que cuidar, hermanos, y ser respetuosos de los vecinos que tenemos al lado. Vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, dice versículo 26 y 27. San Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta hora del día, Señor, queremos agradecerte la oportunidad que tenemos de poder, Señor, acercarnos delante de tu presencia, bendito Dios, y rogarte en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón. Queremos ponernos en este momento en tus manos y pedirte, Señor, que uses tu palabra, Padre, para tocar nuestras vidas y para crear en nosotros, Señor, los cambios necesarios, las decisiones, Señor, necesarias, Padre, para poder seguir adelante, agradándote en todo aquello que hagamos y emprendamos, Padre. Gracias, Señor, manifiesta tu presencia, toma control de la enseñanza, habla a nuestros corazones y que, Señor, tu palabra que es eficaz, Señor, que no vuelve vacía, Señor, produzca los frutos necesarios. Bendice pues este tiempo, bendice también el mensaje en las redes sociales. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Una vez escuché a un predicador decir que en la iglesia siempre va a haber varias clases de creyentes, pero siempre, generalmente, podemos decir que hay dos: aquellos que trabajan y aquellos que no trabajan. Aquellos que vienen y se involucran en algo, contribuyen con algo, y aquellos que solamente son parte de la iglesia, que no faltan, que aquí están, los vemos siempre, ¿verdad? Pero nunca se involucran y trabajan en las cosas de Dios. Sin embargo, hermanos, tanto unos como otros somos importantes, porque todos somos parte del pueblo y todos somos parte de la iglesia. Hemos creído en nuestro Señor y Salvador y hemos sido bautizados por inmersión en el agua y nos hemos identificado con nuestro Señor Jesucristo y hemos sido bautizados por el Espíritu, es decir, colocados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y somos parte de Él. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo eso, ¿verdad? Siempre habrá creyentes que estarán batallando con sus vidas. Siempre habrá creyentes, incluso creyentes, hermanos, genuinos, que probablemente creemos que estamos haciendo las cosas correctamente para Dios y siendo sinceros,
muchas veces, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. En este capítulo de el Evangelio de San Juan, dice versículo 1, después de esto, después de que Jesús estuviera disertando en Jerusalén con los judíos, con los religiosos, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Este era un lago que era conocido como Genezaret en un principio, pero después se le cambió el nombre a Mar de Galilea. Y más posteriormente fue llamado como el mar de Tiberíades o Tiberias, en honor a uno de los, a un hombre de Roma, Tiberio. Dice ahí, hermanos, en el versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Una gran multitud, hermanos. Ya estamos hablando de cerca de la fase final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para estas alturas de su ministerio, Jesucristo era muy conocido ya casi en toda la tierra de Palestina. Galilea había sido el lugar donde él había pasado la mayor parte de su ministerio, desarrollándolo como un centro misionero. Y así que gran multitud, cuando escuchan que Jesús viene, dice ahí, al otro lado del mar de Galilea, una gran multitud vino para oírle, para seguirle. La razón que nos da versículo 2 es porque veían las señales que hacía en los enfermos. Esta misma gente, hermanos, que vemos aquí, le buscaron, fueron alimentados por nuestro Señor Jesucristo en esta ocasión. Todavía el siguiente día vinieron a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Pero como les decía, en una iglesia, en un grupo, hay personas que siguen a Dios y lo hacen con toda sinceridad. Y esas son las personas, hermanos, que con toda sinceridad le buscan a Dios. Son las personas que le sirven en alguna manera, que se atreven, hermanos, a desprenderse de su tiempo, de sus talentos, para entregárselos a Dios. Y siempre están buscando la forma de servirle y de mejorar su servicio. Sin embargo, entre ese grupo también, que se involucra, que trabaja, hay personas, hermanos, que aunque sirven, aunque están involucrados, lo hacen por un compromiso. Lo hacen por un sentimiento de necesidad, es decir, que se nos está enseñando en la Biblia que debemos en alguna manera servir a Dios, y entonces decidimos hacerlo no porque nazca de nuestro corazón, no porque nazca con toda sinceridad, porque si se le diera a escoger entre venir y hacer algo para Dios e ir a divertirse o ir a ver a un amigo o ir a pasear, les aseguro que no eligen venir a trabajar a Dios, para Dios. Eligen primero la satisfacción personal, carnal, ¿verdad? Antes que el trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque no hay sinceridad, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que todos los que servimos somos así. Estoy diciendo que hay algunos que son así. Y créame, yo te lo puedo decir con toda la seguridad y con la autoridad que moral, hermanos, que me da la experiencia de estos años de tener el ministerio. He visto gente que quiere, entre ellos jóvenes, adultos, que quieren trabajar, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, no es algo que nace de su corazón, sino que nace impulsado por escuchar algo, por ver a alguien, por recibir una exhortación, y que al final, hermanos, desisten en ello porque no está su corazón ahí. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice que donde está nuestro tesoro, es decir, aquello que sí nos es valioso,
aquello a lo que sí le atribuimos, hermanos, valor, ¿verdad? Ahí está nuestro corazón. Y entonces, cuando llega el momento, ¿verdad?, de decidir entre las cosas de Dios, entre las cosas espirituales y las cosas, ¿verdad?, que no son y que no satisfacen en la carne, hermanos, pues decidimos por ello. Y aquí vemos al pueblo, hermanos, una gran multitud que había venido. Y vea versículo 2 al 5 que ya leí. Era una gran multitud. Y dice la escritura, hermanos, que Jesús subió al monte para orar. Perdón, para enseñarles. Se sentó ahí en ese monte y comenzó él a hablar ahí con sus discípulos, es decir, con ellos. Aquí estaban los discípulos del Señor Jesucristo y con toda la multitud. Estaba cerca la fiesta, la Pascua de los judíos. Cuando Jesucristo alzó los ojos y miró, dice, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ahora quiero que veamos aquí esto que es importante, hermanos. La gente vino. ¿A qué horas eran? Probablemente era por la mañana. Por la mañana, temprano, cuando Jesucristo llega ahí, al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias. Y ahí dice la escritura, llega la gente. Ahí Jesús se sube al monte, es decir, busca un lugar alto de donde él podía mirar a todos y de donde él podía proyectar su voz de tal manera que toda la gente pudiera escucharle. Pero al estar enseñando, ya probablemente al final de su mensaje, hermanos, Jesucristo miró, contempló a la multitud y entonces le dice ahí en el versículo 5 a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque probablemente el tiempo que Jesucristo utilizó para dar su mensaje, hermanos, fue un tiempo largo. De tal modo que pasado ese tiempo, hermanos, la gente vino y no vino preparada para pasar todo el día ahí, para terminar después del mensaje y sacar su lonche y empezar a comer. La gente no vino preparada para eso, vino porque estaba Jesucristo ahí, pero no tomaron esa precaución, solamente una personita por ahí lo hizo, ¿verdad? Se trajo su comida, sus peces y sus panes. Pero la gente no estaba preparada. Lo que me enseña, hermanos, aquí es que Jesucristo alargó el tiempo del mensaje. Llegó el momento en que ya era tiempo de comer. Por eso le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí vemos que esta gente, hermanos, que estaban todos los creyentes aquí, que eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos decir, aquí había creyentes fieles, había creyentes genuinos y había creyentes, hermanos, convenencieros. Creyentes que no le seguían con toda sinceridad, que no eran genuinos en su fe, pero que ahí estaban de todas formas. Y que igual que todos los demás, aguantaron el tiempo, estuvieron escuchando. Ahí estaban también. Claro que en el versículo 6 vemos ahí otra enseñanza para los apóstoles. Más adelante, hermanos, estaban tan entusiasmados esta gente que estaban dispuestos a coronar a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esa gente, hermanos, que estaban aquí, fueron testigos de un milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que llenaron 12 cestas de pedazos de solamente 5 panes, hermanos, de cebada. 12 se llenaron. Después de haber alimentado aproximadamente, hermanos, bueno, un poco más de 5,000, porque lo que menciona aquí San Juan, hermanos, es que eran 5,000, pero sin contar a las mujeres y probablemente sin contar a los niños. Entonces, Jesucristo tomó el pan, dio gracias, lo bendijo y entonces le dijo a sus apóstoles, empiecen a repartirlo. Y el milagro fue que de esos 5 panes, hermanos,
todos alcanzaron, todos se llenaron. Y todavía, después de eso, no había una sola cesta. Ahora había la cantidad de 12 cestas. No me pregunte de dónde salieron las cestas, porque no había 12 cestas. Había la cantidad de 12, lo que contiene una cesta. Hermanos, ahora había la cantidad de 12, el contenido de 12. Entonces, cuando vieron esto, dice versículo 15, vinieron para apoderarse de él, de nuestro Señor Jesucristo, y hacerle rey. Esta gente, hermanos, estaban tan entusiasmados en ese momento que estaban dispuestos a coronarlo como su rey, como su caudillo. Recordemos la situación en que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban, hermanos, bajo la autoridad y bajo, hermanos, la autoridad del Imperio Romano. Habían sido sometidos y ellos tenían que pagar los tributos, hermanos, y no tenían la total libertad. Se tenían que someter al imperio que los dominaba, que era Roma. Así que viendo a Jesucristo, ellos emocionados dijeron, pues este es nuestro rey. Él va a ser nuestro caudillo que nos va a libertar. Y entonces vinieron para coronarle, pero Jesucristo no lo permitió. En el versículo 15 estaban entonces entusiasmados. Ahí estaban todos, tanto los creyentes genuinos como los que no estaban completamente convencidos. Versículo 22. El día siguiente, esa noche, esa tarde, hermanos, dice que al anochecer, Jesucristo ordenó a sus discípulos que subieran a una barca en la que habían llegado y que fueran al otro lado del mar. Pero Jesús no subió a la barca, él se quedó ahí y la gente lo observó. Finalmente llegó la noche y se tuvieron que ir cada quien a su casa a dormir. Al día siguiente, versículo 22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Todavía al día siguiente, como esa gente, hermanos, vieron que Jesús no se había ido y que estaba ahí, que se había quedado, ellos dijeron, entonces ahí está, tenemos que ir. Y fueron a buscarle. Y le buscaron por todos lados, pero dice la Escritura que no lo encontraron. No estaba. Además, ellos no entendían qué había sucedido porque no había más barcas ese día. Como no había más barcas, ellos pensaban que Jesús tenía que estar ahí. Así que le buscaron, pero no lo encontraron. Sin embargo, en el versículo 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Volvieron a buscarle al día siguiente. Estos hombres, esa multitud de hermanos, regresaron para buscarle. 23 y 24, dice el 23, pero otras barcas habían arribado a Tiberias. Como habían llegado otras, es probable que en ese momento, al ver las barcas, dijeron, pues vamos al otro lado. Si tus discípulos están allá, el maestro no puede estar en otro lugar más que con ellos, así es que están de qué lado. Y es probable que ellos pensaran que Dios de alguna forma les estaba bendiciendo porque llegaron otras barcas. Y a veces, hermanos, nosotros llegamos a pensar también que, mire, los creyentes que se engañan a sí mismos a veces, no siguiendo a Dios sinceramente, sino por conveniencia, llegan a pensar, ¿verdad?, que Dios está obrando, que Dios está haciendo las cosas a favor de ellos. Y es probable que esta multitud de hermanos lo creyeran así. Subieron al barco, a las barcas que había, y fueron al otro lado. Y dice el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Todavía estos estuvieron dispuestos a sacrificar un poco más tiempo.
quizá dinero, no sé si las barcas les iban a cobrar, pero yo creo que sí. Estuvieron dispuestos a ir hasta Capernaum. Y esto estaba al otro lado, hermanos. Al otro lado. Y ellos se subieron a las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aparentemente lo están haciendo con toda sinceridad, porque han venido, hermanos, ese día, han venido al siguiente día, no lo encuentran, bueno, se suben a las barcas y van hasta el otro lado, están siguiendo a Jesús. Uno diría, no, pues son sinceros, están dando todo, ¿verdad? Están sacrificando. Y llegan a Capernaum buscando a nuestro Señor Jesucristo y lo encuentran. Pero estos hermanos, viendo el poder y el amor del Señor, aún así, mire, no podían ver al Señor del poder y del amor. Porque ellos veían, miren, el versículo 2, una vez más voy a leer el versículo 2. Le seguía gran multitud. Ahora lea lo que sigue, hermanos, por favor, dice. Porque veía las señales que hacían los enfermos. Jesucristo, cuando le reprende, cuando ellos llegan con él y lo encuentran, hermanos, y es probable que lo encontraran a la entrada del templo, dice que Jesucristo no responde. El versículo 25, ellos le hacen una pregunta. Ellos llegan contentos porque lo encuentran finalmente. En el versículo 24 dice que lo buscan. En el 25 lo encuentran y le dicen, Rabí, vea la pregunta que le hacen, ¿cuándo llegaste acá? Ellos quieren saber de qué forma Jesucristo, que no subió a la única barca que existía, había llegado hasta el otro lado, porque no había forma de que él lo hiciera. Y entonces en su curiosidad, en su pregunta, ellos le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Y todavía le llaman maestro, que es lo que significa rabí. Versículo 26, respondiendo Jesús le dice, de cierto os digo, que me buscáis. Ellos le habían buscado, ya vemos el esmero con lo que ellos habían buscado. Le buscaron con esmero porque incluso se atrevieron a navegar al otro lado del mar. Pero luego le dice ahí, hermanos, vean ustedes, no responde Jesús la pregunta. Ni siquiera hace referencia a la pregunta. Ellos le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Responde Jesús y le dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ahora, ellos habían visto las señales. Versículo 2 que acabamos de leer. Le seguía gran multitud, dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. La sanidad que Jesucristo, hermanos, la salud restaurada en las personas, ese milagro, ese poder y ese amor compasivo de Jesucristo hacia la gente, ellos podían contemplarlo, ellos podían ver a la gente sana, ellos podían ver a la gente levantándose de su parálisis, siendo sanado de su ceguera, hermanos, siendo librado de los demonios y siendo sanado de múltiples enfermedades, además del milagro de la multiplicación del pan y de los peces. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vea usted, viendo la señal que Jesús había hecho. ¿Cuál señal? La multiplicación de los panes y de los peces. Entonces también, hermanos, vemos que Jesucristo, que esta gente, ellos sí podían ver las señales. Pero Jesucristo les dice, no me buscan porque han visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Esta gente, hermanos, el problema de esta gente es que ellos podían mirar el poder de Dios. Ellos podían mirar el resultado del amor de Dios que se manifestaba en la sanidad de la gente, en la multiplicación, el poder de Dios multiplicando los peces, multiplicando los panes. Ellos podían ver los milagros, pero ¿saben qué no podían ver, hermanos? No podían ver la fuente de ese poder.
no podían ver, hermanos, al Señor que obraba, de dónde procedía el amor y la compasión. Es decir, ellos veían lo que les interesaba, pero no veían a Jesucristo. En el versículo 27, cuando Jesús los exhorta, al final del versículo le dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque dice, a este señaló Dios el Padre. Hermanos, tenemos que cuidar a quién estamos sirviendo, a quién estamos buscando y a quién estamos siguiendo. Estos hombres no estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo lo que Jesús podía hacer, que eran las señales, que era el beneficio que ellos podían recibir, las sanidades, los milagros, el alimento que Jesús les daba. ¿Sí me explico, hermanos? Por eso Jesucristo les reprende y le dice, me buscan, sí, me están buscando, aquí están, pero no porque han visto las señales, sino porque han comido el pan que yo les doy, porque han recibido los beneficios del milagro que yo les hago y se han saciado de todo ello. Es decir, están recibiendo beneficios y eso es lo que están siguiendo. Me están buscando, me están siguiendo y me están sirviendo por el beneficio solamente, pero en realidad, hermanos, no estaban poniendo sus ojos en la fuente de todo ello, que es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos, por eso se nos dice, hermanos, que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesucristo, el autor, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Si nuestros ojos no están en Jesucristo, hermanos, con razón viene el desánimo a nuestras vidas. ¿Por qué estamos mirando a un hombre? Estamos mirando a una familia, estamos mirando a un grupo de gente y cuando eso hacemos, hermanos, viene el desánimo porque la gente nos falla. Porque el hombre, hermanos, nos falla. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque nosotros no somos Dios, hermanos. Los hospitales están llenos de enfermos que van buscando ser curados de sus enfermedades. Y las iglesias, hermanos, son como los hospitales. Están llenas de gentes con muchos defectos, con muchos problemas, con muchas necesidades, que venimos a buscar una oportunidad de cambio, de transformación. Pero cuando nuestros ojos no están en el autor y en la fuente, hermanos, de aquel que puede transformar nuestras vidas, hermanos, entonces no estamos siendo sinceros, aunque estemos siendo parte de aquellos que sí trabajamos. Porque tú puedes estar sirviendo y lo haces por sencillamente una obligación, por un compromiso o porque tu conciencia te acusa. Pero no porque amas a Jesucristo y sigues a Jesucristo y le sirves a Él. Por eso Jesucristo le reprende, le dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ni siquiera se molesta en responder su pregunta, sino que va directamente a reprender su corazón. Y en el versículo 27, ahora les da, hermanos, y les muestra en realidad su interés, porque su interés estaba en lo material, no en lo espiritual ni en lo eterno. Pero luego les da el consejo y le dice, versículo 27, trabajen. Trabajad, es una orden, les dice, trabajen, no por la comida que perece, no se esfuercen, no anden, ellos habían estado todo el día con él, ahí incluso habían sido alimentados por él y al siguiente día habían venido una vez más. Y se habían atrevido, hermanos, a dejar ahí sus casas e ir hasta el otro lado del mar para buscar a Jesucristo, pero con todo ese esfuerzo, con todo ese esmero que ellos estaban mostrando, hermanos, no había sinceridad en su corazón, porque no seguían a Jesucristo, sino los milagros que él podía hacer. Por eso Jesucristo le dice, si van a esforzarse, si van a trabajar, si en algo tienen ustedes que desgastar toda su fuerza y poner todo su empeño, háganlo por aquello que no perece y por aquello que a vida eterna permanece. Y eso sí cuesta, hermanos. Eso sí cuesta.
Porque entonces tenemos que sacrificar nuestro descanso, nuestro dinero, nuestro tiempo. Y ahí es donde el creyente fracasa. Porque no estamos dispuestos a darle a Dios lo que nosotros creemos que merecemos. Dice ahí, la cual el Hijo del Hombre os dará. Pero vea usted la palabra de Cristo. Trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, dice, el Hijo del Hombre os dará. Es decir, hermanos, nosotros queremos la satisfacción inmediata, ¿no es cierto? Queremos rápido. Si nos enfermamos rápido, queremos curarnos. Si nosotros queremos algo, ¿verdad? Prosperar, la prosperidad la queremos de inmediato, sin esfuerzo y sin trabajo. Pero sabemos que no es así. Todo cuesta, hermanos, y en lo espiritual también. Ahora, Jesucristo, allá en Mateo, capítulo 6, versículo 33, es un texto, hermanos, conocido por la mayoría, o quizá por todos los que estamos aquí. Dice la Escritura en este pasaje, mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que la prioridad, hermanos, la prioridad no es nuestro vestido, no es nuestro alimento, no es nuestro calzado, no es nuestra casa, no es nuestra educación, no es nada de lo terrenal, hermanos, lo que el mundo ofrece. Dice, busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Y nosotros nos afanamos, hermanos, y nos llenamos de estrés, ¿verdad? Afanados por lo material. ¿Qué voy a comer mañana? Ya se me llegó la renta, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? Tengo que pagar la luz, porque ya se me venció la luz, ¿verdad? Y mis deudas, ni me digan de mis deudas. Y estamos, hermanos, no hasta el cuello, más allá todavía, ya prácticamente ahogados por todas esas situaciones. Y entonces decimos, mejor voy a trabajar tiempos extras. Y no voy a ir a la iglesia porque necesito ganar más dinero. Y hay conferencia, no, pero es que yo necesito esto. Y hay culto, ¿verdad? No, pero es que... Y entonces, hermanos, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde está la prioridad? Dice el versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas que son esenciales, estas cosas que son necesarias, hermanos, dice, serán añadidas. Todas estas cosas por las cuales tú y yo como personas nos preocupan, nos afanan, hermanos. Todas esas cosas van a ser añadidas, pero tenemos que cambiar el orden. No nosotros primero, no lo nuestro primero, sino lo de Dios. Así que yo me desvelo y yo acabo mis fuerzas, hermanos, en las cosas de Dios. Pero ando dejando a Dios al último, ¿sabes por qué? Porque cuando vengo, llego tarde. Ya, eso dice todo lo que hay en mi corazón. Porque cuando tomo una clase para niños, ni siquiera me aprendo la lección, ¿verdad? Y ahí estoy con el manual batallándole con los niños. Y los niños no aprenden nada y yo tampoco nada aprendí porque no le dediqué tiempo a estudiar. Y entonces, en mi corazón, hermanos, no hay la sinceridad que Dios requiere. Y le buscamos porque creemos que vamos a tener beneficios materiales. Dios nos va a bendecir y entonces pienso materialmente, si yo trabajo para Dios, Dios me bendice, entonces hacemos un esfuerzo. Pero no estamos siendo sinceros y genuinos como este pueblo. Más adelante. Dice, bueno, ahí el versículo dice, la cual el Hijo del Hombre os dará. La recompensa de Dios no es inmediata. La palabra dará está en tiempo futuro. Es decir, más adelante, tarde o temprano. No porque un día ya hiciste lo que Dios dice que hagas, ya ese mismo día vas a empezar a recibir un montón de bendiciones. No, requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere permanecer ahí, hermanos.
Por eso la Biblia nos dice, cuando vemos a la iglesia de Jerusalén, cómo comenzó a crecer exponencialmente, hermanos, vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No fue de un día, no fue de una semana, de un mes, la emoción. Fue algo que permaneció, hermanos, continuamente, todos los días, por las casas, todos los días en las plazas, todos los días, hermanos, ellos se reunían, predicaban el evangelio, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, los unos con los otros, hermanos. No logramos nada, hermanos. No logramos nada cuando no estamos siendo realmente sinceros y fieles. Más adelante, Jesucristo continúa con su discurso. Continúa hablando y diciéndoles lo que es prioridad y lo que deberían de hacer. Al final, hermanos, al final, incluso estas palabras afectó el ánimo de sus apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque sus apóstoles sí estaban 100% entregados a Cristo. Porque ellos sí habían dedicado toda su vida. Habían probablemente descuidado a la familia. Habían dejado sus trabajos. ¿Se acuerdan? Pedro y Juan, siendo pescadores, hermanos, dejaron las redes, dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Mateo o Leví, hermanos, siendo un hombre que era un hombre rico y que estaba administrando riqueza para los romanos, hermanos, y se estaba al mismo tiempo enriqueciéndose, había dejado ese trabajo tan remunerativo, hermanos, que le había llevado a tener un estatus entre el pueblo y ser odiado por el mismo pueblo por esa causa. Había abandonado eso. Se desanimaron por estas palabras. Y entonces Jesucristo también le dice a ellos: ¿se quieren ir también ustedes? ¿Se quieren ir? ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol Pedro? Pedro dijo: ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, el propósito, hermanos, es que nosotros recapacitemos cómo estamos sirviendo a Dios. ¿A quién estamos siguiendo verdaderamente? ¿Y por qué estamos buscando a Cristo? Porque si estamos como esta gente solamente, hermanos, entonces estamos mal. Necesitamos recapacitar y pensar. Ahora sí, como dice la chica del mapa, ¿verdad? Recalcular. Necesitamos recalcular nuestro servicio a Dios. Y si es necesario, hermanos, comenzar a servirle a Dios. No por las cosas que Él puede darnos. Y no buscarle así, sino buscar a Cristo con toda sinceridad. Termino aquí. Dice en el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí estaba toda la multitud. Ahí estaba todas estas personas y entre ellos los apóstoles. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa gran multitud que la había buscado con tanto esmero, que había hecho un esfuerzo, que habían navegado y cruzando el mar y habían dejado todo para venir buscando al Señor Jesucristo, se habían desanimado porque Jesús había descubierto su corazón y sus intenciones, hermanos, que eran engañosas. Y entonces a partir de ese momento, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12,
Tal vez ninguno de ellos dijo algo, hermanos. Tal vez ninguno de sus discípulos en ese momento expresó alguna palabra. Pero con solo ver los rostros, Jesucristo podía notar quizá el desánimo, la sorpresa. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa también a nosotros así. Quizá el apóstol Pedro, quizá a lo mejor Juan o Jacobo, Felipe tal vez, no sé, Andrés o Bartolomé, ha de haber pensado, Señor, pero mira, tenemos tanta gente, ya estamos llenando el templo, ¿verdad? ¿Por qué les hablas así? Se nos van a ir, pobrecitos, se van a indignar, ¿verdad? Se van a enojar y se van a ir. Jesucristo le dice entonces, ¿queréis acaso iros también vosotros? Es decir, ¿ustedes también? Y fue cuando Pedro responde y dice, versículo 61, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, tenemos que hacer un análisis introspectivo de nuestro corazón. ¿Cómo estamos sirviendo a Cristo? ¿Y a quién estamos siguiendo? ¿Por qué? Porque como dijo Pedro, ¿a dónde nos vamos? A donde vayas. A donde te vayas. Es lo mismo. Es lo mismo. Mejor analizamos nuestro corazón, recalculamos la situación y nos enfocamos en Cristo y le seguimos a Él. Si hacemos eso, hermanos, y nos damos cuenta que en verdad le servimos a Cristo, va a cambiar nuestra actitud en todas las áreas. Nuestra actitud hacia las actividades, nuestra actitud hacia la iglesia, nuestra actitud hacia los ministerios de la iglesia, nuestra actitud hacia los propósitos de la iglesia, incluso nuestra actitud al estar aquí. De otra manera, hermanos, somos más piedra de tropiezo que bendición. Pero usted debe de analizarse a la luz de las Escrituras. Vamos a orar.